amigos de EmprendedoresTV.pe, ¿qué tal? Lorena Macías nos acompaña hoy. Ella fue superintendente adjunta de AFPs, una mujer economista de profesión, conoce el tema de las AFPs, los fondos, cómo se administran actualmente, y además su presencia hoy es muy valiosa. Yo agradezco que esté con nosotros porque se viene una reforma y esta vez se ha pedido, y muchos lo pedimos, que no sea una reforma parche, que es una reforma integral. No conocemos todavía el texto. Lo que se sabe es de lo que ha comentado el ministro cuando se dio el anuncio de que se había aprobado. Pero, Lorena, ¿qué se requiere realmente? Porque se ha hablado de varias cosas y seguramente lo sabe usted. Una es que los trabajadores de las MIPES van a tener un subsidio, que se va a pagar una comisión por serlo administrado. El que tenga más fondos, se dice, va a pagar más. Que el fondo de los nuevos se va a subastar. Eso es lo que hasta el momento poco o mucho se conoce. ¿Qué piensa? ¿Qué debería hacerse realmente y si esto que se está comentando funcionaría o no funcionaría? Sí, muy buenos días, Clorinda, encantada de estar por acá y de conversar sobre este tema que en realidad afecta a muchas personas, ¿no? Ya sea que estés afiliado o no estés afiliado, porque esta reforma en realidad lo que quiere hacer es ampliar la cobertura del sistema privado de pensiones, ¿no? Y también de la ONP, ¿no? Que los trabajadores puedan escoger entre los dos. Claro, porque no se les va a decir, haz a la AFP, sino puedes elegir. Exacto, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas que están mucho tiempo dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, el tema de ampliar la cobertura, el tema de la reducción de costos, el tema de la competencia. Esos son los temas que en realidad se están viendo con esta reforma, ¿no? Aunque como tú lo has dicho, digamos, todavía la conocemos parcialmente porque no existe el texto de la reforma, ¿no? Pero lo que sí se conoce cuáles son los objetivos que se está apuntando, ¿no? Entonces se está apuntando a ampliar la cobertura. Por el lado de la cobertura, por ejemplo, se habla de incorporar a los trabajadores independientes. De manera obligatoria se dice, ¿no? En forma obligatoria, sí, ¿no? Cuando hablamos de trabajadores independientes, estamos hablando de trabajadores que no tienen, digamos, trabajan por cuenta propia, ¿no? Pero muchas veces tienen contratos con empresas, ¿no? O sea, una parte importante de sus ingresos, digamos, provienen de una empresa, digamos, formal o, digamos, que reporta, digamos, a la SUNAT en forma regular, ¿no? Entonces, eso se considera un trabajador independiente. Se está hablando de incorporar a estos trabajadores. Que de repente podemos estar hablando de ingresos, digamos, por encima de los 1.000 soles mensuales. Pero adicionalmente se está hablando de incorporar a trabajadores de las MIPES, de las microempresas, ¿no? Que actualmente no tienen obligación de aportar a un sistema previsional, digamos, lo hacen en forma voluntaria. Y que pueden estar ganando el sueldo mínimo, ¿no? Pueden estar ganando el sueldo mínimo, ¿no? Y claro, para este sector, digamos, de menores recursos, sí se está contemplando un esquema de subsidio, ¿no? Que es un esquema de matching. El trabajador aporta un sol y el Estado le da un sol para que vaya a su cuenta y eso vaya generando una capitalización en el tiempo. ¿Eso para qué? Para que se tenga una pensión, digamos, alrededor de la mínima, de la pensión mínima que existe actualmente. ¿Ese sería el objetivo? En realidad todo va a depender del ingreso de la persona. ¿Por qué el Estado tendría que dar eso necesariamente? Claro, lo que pasa es que, a ver, dentro de un universo más grande tú puedes concebir tres tipos de personas, ¿no? Personas que tienen la capacidad de ahorrar en su cuenta y tener una pensión autofinanciada, digamos, con el 100% del ahorro. Ese es un extremo, ¿no? En el otro extremo, personas que no tienen ninguna capacidad de ahorro, ¿no? Y por tanto no pueden acceder a un sistema de pensiones, pero acceden a una pensión no contributiva, ¿no? O sea, subsidiada 100% por el Estado. Pero en el intermedio, digamos, entre estos dos extremos, pueden haber personas que tienen alguna capacidad de ahorro, pero no van a poder llegar a tener una pensión, digamos, al final de su vida laboral sin una ayuda adicional del Estado, ¿no? En ese intermedio, digamos, es donde estarían estos trabajadores de MIPES, que pueden tener alguna capacidad de ahorro, pero el Estado quiere incentivar más esa capacidad de ahorro, digamos, con un matching adicional,
¿no? Entonces, esos dos extremos es lo que se está hablando para esta reforma, ¿no? Trabajadores independientes de ingresos, digamos, por decir, superiores a 1.000 soles, o trabajadores de MIPES, de microempresas, digamos, con ingresos limitados, ¿no? Por debajo de la remuneración mínima, alrededor de la remuneración mínima. ¿Cómo se genera más competencia? El tema de la competencia también ha sido un tema que se está discutiendo bastante y ahí se está hablando del tema de las licitaciones, ¿no? Para los nuevos afiliados, que es, digamos, armar un paquete con todos los trabajadores que están entrando al sistema privado de pensiones, o sea, que por primera vez se afilian, ¿no? Y que todas las AFPs existentes o las que quieran ingresar al mercado participen de esa licitación, ¿no? Y gane aquella AFP nueva o existente que estaría ofreciendo la menor comisión, ¿no? Y aquí el tema interesante, que muchas veces se dice, no, pero eso solamente afecta el flujo, no afecta el stock. Aquí el tema es que si es que una AFP existente ganara la licitación, tendría que darle la misma comisión, ofrecerle la misma comisión a sus afiliados existentes. O sea, no es solamente que se la da a los nuevos, sino también a los existentes, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, ya el stock va ganando con ¿no? Se beneficia de la reducción de comisiones. ¿Y cuánto tiempo tendrían necesariamente que estar los trabajadores nuevos con esa AFP? ¿Quedarse eternamente? ¿Quedar 2 años, 3 años? Sí, es un tema, digamos, de evaluación técnica. Y podría ser pues 1 año, 2 años, ¿no? Eso es un poco ver, digamos, un poco de acuerdo con los objetivos. Usted estuvo en la SBS, ¿no es cierto? Sí. Y usted conoce a la perfección el tema, porque recuerdo muy bien que usted ha ido al Congreso a guerrear ahí, a explicar el tema, sí. Escuchar muchas críticas muchas veces, pero con su enfoque técnico usted podía explicarlo. Entonces, en conclusión, en su opinión, ¿debería ser así? ¿Debería ser esta condición? Que al trabajador nuevo no solamente le doy una comisión más baja, sino también a mis afiliados en cartera, digamos. Sí, porque si no, sería muy fácil para las AFP existentes ganar la licitación, porque ofrecerían una comisión a los nuevos muy bajita y le mantendrían a los existentes bastante más alta. Entonces, sería muy fácil para ellos ganar. Y eso dificultaría, digamos, que nuevos ingresen, nuevas grupos interesados en armar una AFP ingresen al mercado, ¿no? Y el tiempo, en realidad, digamos, puede ser un tiempo razonable. Si se quiere incentivar que entren nuevas AFPs al mercado, se puede buscar un tiempo razonable para que haya un volumen, digamos, suficiente para que la nueva AFP se pueda, digamos, alcanzar un punto de equilibrio o estar en buenas condiciones. Desde su opinión, ¿cuál es el tiempo razonable? Yo diría que alrededor de 2 años es un buen tiempo para licitar a los nuevos afiliados, ¿no? Eso es un tiempo razonable. Así es. ¿Qué hacemos respecto a la comisión? Porque han dicho, la comisión podría bajar 40-30%. ¿Es posible esto realmente? ¿Qué tendría que ocurrir para que esa comisión baje? Sí, ese es un tema importante, Clorinda, porque si quieres bajar la comisión en 40%, lo tienes que acompañar de otras medidas que ayuden a reducir costos, ¿no? Y eso sí, digamos, sí se ha anunciado como parte del paquete. Una medida bastante importante está por el lado de centralizar procesos operativos. ¿A qué se refiere eso? Que todas las AFPs se junten, ¿no? Y formen una entidad, ¿no? Que manejaría procesos operativos. Por ejemplo, las cobranzas. No, las cobranzas. Hoy en día cada AFP tiene que hacer un juicio a cada empleador, digamos, que no paga los aportes retenidos. Así es. ¿No? Si se puede centralizar el tema de cobranzas, tendría que las 4 AFP se juntan y hacen un solo juicio al empleador. Entonces eso va reduciendo costos, ¿no? Otro proceso operativo que consume muchos recursos es lo que es el proceso de conciliación y acreditación de cuentas, ¿no? El manejo de cuentas también consume muchos recursos. Es un negocio de economías de escala, ¿no? Es una parte del proceso operativo que tiene economías de escala. ¿Qué significa eso? Que cuanto más volumen haya, va a ser más barato, ¿no? Entonces, por eso, al centralizar este proceso,
¿no? Permite la reducción de costos. Entonces, por eso es que se está hablando de una reducción de costos del 40%, ¿no? Ahora, dígame, si se cambia la figura de la forma de cobrar las comisiones, si se cambia a saldo administrado, ¿eso le parecería una buena alternativa? ¿Tendría que ser para los nuevos aportantes? ¿Qué pasa con los que ya estamos afiliados? ¿Estarían cobrando doble, dicen algunos? Ese tema es bastante complicado, ¿no? Clorinda, sí, porque efectivamente, si tú eres un afiliado existente y has venido pagando por 15 años, 16 años, sobre una comisión de remuneración y te cambian una comisión por saldo, va a representar un mayor costo para ti. ¿Por qué? Porque la comisión por remuneración es una comisión que en el tiempo, digamos, te cobran más al principio, ¿no? Y en el tiempo, digamos, en relación con tu saldo administrado va bajando. En cambio, en la comisión por saldo administrado, al principio te cobran poquito, porque al principio tienes poco en tu cuenta. Y va creciendo. Pero va creciendo y al final tienes mucho y entonces te van a cobrar mucho. Entonces, al final es complicado cambiar el esquema para los afiliados existentes si ya has venido cotizando 15, 16 años, ¿no? Hay otros temas, digamos, también que te pueden afectar. Por ejemplo, así como para las AFPs, una nueva AFP entrante al mercado, ¿no? Le va a requerir mayor capital para ingresar al mercado. ¿Por qué? Precisamente porque al principio, digamos, los saldos son pequeños, ¿no? Entonces no va a haber suficiente y poco a poco en el tiempo, digamos, van a ir creciendo, pero al principio va a recibir menos ingresos, entonces va a requerir un mayor capital. Entonces, son temas que se quieren evaluar mucho, se deben evaluar mucho, digamos, antes de tomar una decisión sobre este tema de la comisión por saldo administrado, ¿no? Muy bien, Lorena, ha sido una primera visita, pero espero tenerla nuevamente. Su contribución siempre será bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Clorinda. Gracias por haber estado con nosotros. Lorena Macías, economista de profesión, ex superintendente adjunta de AFPs de la SBS, estuvo hoy con nosotros y ahora se dedica está en la UPC, ¿no? Estoy enseño en la Católica. En la Católica, perdón. En la maestría de Derecho y Regulación Financiera. Sí. Y también trabajo en el Instituto Libertad y Democracia. Muy bien, encantada de tenerla, esta mujer. Para mí muy grata su presencia, una mujer profesional y además que conoce perfectamente el sistema privado de pensiones, así que es una voz autorizada para estar con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa. Al retornar la secuencia @tecnología, estamos con Dante Rafael, CEO de eBloops, que nos trae todos los consejos respecto a software libres que podemos utilizar, nos recomienda software libres, pero que además nos van a hacer ahorrar dinero si somos un pequeño negocio. Volvemos tras la pausa.